Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio en Clases de Derecho. Esto es lo que no te enseñan en la facultad. Estoy aquí con René Bedón. René, qué gusto saludarte, profesor. No sé si te puedo decir amigo, pero gran colega. Y te digo este afecto que te expreso, porque no solo tengo el recuerdo tuyo como profesor, sino que me acuerdo que cuando estábamos en el equipo de fútbol de la facultad, nos auspiciaste los uniformes y fue un detalle súper chévere. Entonces, bienvenido René, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. Muchas gracias, mi querido Andrés, y con todos quienes escuchan este prestigioso programa que has sabido construirlo y llevarlo adelante. Sí, te recuerdo mucho de la facultad, de cuando jugábamos en los adjudicadores, que tuvieron la gentileza N- además de permitirme jugar con ustedes. No me recuerdas por las calificaciones, No, pero no, sí por... también, claro. Recuerdo mucho a tu grupo de compañeros, a ti que eran muy inquietos, muy preguntones en clase, tenían muchas inquietudes que ahora veo cómo las han ido desarrollando y cómo se han ido constituyendo en grandes abogados, muchos de tus compañeros y especialmente tú que has generado toda esta empresa Legalité que tiene mucho de comunicación legal, además de ser disruptiva en el manejo de los temas legales, que creo que es lo que se necesita. Estoy seguro que este va a ser un episodio buenazo porque en realidad estamos frente a una persona que tienes muchas facetas. Vamos a ir hablando de algunas de esas poco a poco para que la gente vaya un poco interesándose, pero quiero marcar un poco la línea de lo que vamos a conversar. Y estás acá porque en esta primera parte del podcast me interesa ver un poco el tema, esto de la especialización de los abogados, que tú eres un abogado especializado hace algún tiempo ya en un área que hoy en día diríamos es común, pero antes era un poco más, digamos, rara el tema del derecho ambiental. Tú eres un abogado que, ¿cuántos años llevas ya de ejercicio y profesión? 25 años de ejercicio profesional, Andrés. Y de especializado, De o sea, especialización, ¿cuándo la, hiciste maes- tu, la maestría en Derecho Ambiental sí. la obtuve hace 20 años y el PhD recién hace 5 en Hab- medio ambiente. Hablamos de que cuando tú decides encaminarte por la rama del derecho ambiental, era, dices, hace 20 años, en el 2003. En el 2003 no había conciencia ambiental. Si hoy en día es difícil. ¿Por qué vos decides irte por esa rama un poco escasa? No sé, tal vez fue que dices, o sea, te gusta el tema medioambiental, la protección de la naturaleza, o no sé, tal vez dijiste, "Pues, es una rama rentable, o ¿qué fue lo que te lleva a escoger esa A especialización? ver, creo que en el tema del derecho y del avance que uno tiene como abogado, uno tiene que ir tomando las oportunidades que se le vienen. No Ujú. necesariamente uno le está donde soñó estar o quisiera estar. Yo en ese momento me dedicaba mucho al litigio, lo cual después terminó complementando el derecho ambiental. Me dedicaba mucho al litigio de carácter civil. De hecho, era profesor de Derecho Procesal Civil y había estado estudiando un diplomado superior en Derecho Económico en la Universidad Andina Simón Bolívar, tratando de generar un tema de mayor formación una vez que me gradué. Y un día en la Universidad Andina encuentro un letrero que decía maestrías para estudiar en España con beca, porque en esa época no tenía los recursos económicos como para decir, me voy a estudiar. Era mucho más difícil estudiar maestrías en esa época que lo que es ahora, que tienes maestrías en línea. Entonces encuentro el Claro. rótulo y veo derecho procesal y me encargo de averiguar cuántas personas estaban postulando, porque era una beca para Iberoamérica, y me dicen que había una postulación de cerca de 500 personas. Wow. Había otra, me acuerdo, en régimen extracontractual que tenían por el estilo 500 personas de postulantes. Entonces dices, qué complicado postular por esas 4 o 5 plazas. Y surge ese tema de derecho ambiental. Yo sí tenía mis preocupaciones ambientales, que eran muy insípidas en ese Ujú. momento, muy incipientes, porque el tema ambiental ha ido creciendo con el tiempo. Ustedes son una generación que ya se preocupa del tema ambiental. Claro. Yo soy profesor de Derecho Ambiental y sin lugar a dudas mi hijo que tiene 9 años tiene más preocupaciones ambientales y más metido en el chip el tema ambiental Es que las yo. nuevas Son generaciones, nuevas ahora vienen ya generaciones. con ese chip. Entonces, con esta generación a la que yo pertenecía, en la cual no tenías materias tenías ciencias naturales, pero no tenías educación ambiental. Entonces no tenías esa conciencia, sí tenías preocupaciones, como te digo, incipientes en temas ambientales, pero no mucho más allá. Sí querías proteger la naturaleza, no sabías muy bien cómo. Empezaban ya a enunciarse en los medios de comunicación los problemas ambientales, pero no había tanta profundidad en el tema. Y entonces me encuentro y veo derecho ambiental.
Y te digo, o sea, uno toma las oportunidades, O uno sea, ve las lo que puertas. te llamó la atención fue de cuánta gente postulaba esa maestría, Postulaban más o menos 40 personas para una que era maestría ni el 10% que era de los ni el de 10%, procesal civil. ni el 10%, porque nadie entendía lo que se trataba, porque nadie sabía lo que era. Y claro, al punto que yo un día llego a hablar con mi jefe, entonces le digo, doctor, me voy a estudiar a España. Me dijo, ¿qué te va a estudiar? Le digo, Derecho Ambiental. ¿Qué? Derecho ambiental. Y todo el mundo me preguntaba, ¿qué te estás Claro, yendo a estudiar? Y realmente yo no explicaba bien de qué se trataba. Mucho te imaginas que es el derecho ecológico, el derecho de la claro. conservación y preservación, y vamos a proteger animales, plantas y todo el tema. Pero claro, cuando llegas allá y te das cuenta que el derecho ambiental es el derecho ambiental, no el derecho ecológico, el derecho ambiental de encontrar las normas jurídicas que permitan el justo medio entre lograr el desarrollo sustentable, pero Ok, guardando la conservación ecosistémica que sí. permita que las personas sigan teniendo recursos económicos, pero preservando para las generaciones futuras el medio ambiente, empiezas a entender que hay una normativa jurídica que tiene que construirse. Claro, Y yo entonces, me acuerdo que en las clases tú, no sé si estoy pecando de mal estudiante o algo así, pero me acuerdo que, o tal vez una de las cosas que me acuerdo, porque no me dedico yo al derecho ambiental, es que había un principio que se llama que tienes que aceptar que todo contamina. Y no sé si el derecho ambiental parte de ese principio, es decir, como todo contamina, regulemos para que contamine lo menos posible. claro, Pero seamos sinceros. absolutamente, es un tema que a los ingenieros ambientales les costó menos aceptar que a los abogados. La Corte Constitucional colombiana recientemente lo aceptó en una sentencia y que no es un principio, es un hecho. No existe Es una contaminación. realidad. No existe contaminación cero. Y sabiendo que no existe contaminación cero, el derecho ambiental, el mejor trabajo que puede realizar es realizar trabajo preventivo y precautorio y Ujú. lograr que ese impacto ambiental negativo se reduzca al mínimo. Ok, Y en la medida de lo posible, en la medida en que la tecnología va avanzando en ese marco de la transición ecológica que estamos realizando, ir jubilando actividades que ya no son empáticas con el ambiente en ujú. el tiempo, tendremos que irlas jubilando, pero que además el Estado tiene que ir poniendo reglas cada vez más fuertes para el control ambiental y creo que eso va marcando el tema del derecho ambiental. O sea, yo siempre lo he Sí. dicho, sería lindo para el derecho ambiental poder decir, Sí, prohíbese la explotación minera, prohíbese la explotación petrolera y prohíbese que el ser claro. humano respire, porque el ser humano arroja CO2, pero no Ujú. puedes, hay un montón de cosas que no puedes hacer. Claro. Entonces, la transición ecológica ojalá pronto nos permita ya cambiar la matriz productiva y alejarnos de la explotación de recursos naturales no renovables que generan CO2 y otros gases que producen el efecto invernadero, pero por lo pronto tenemos que vivir con eso y tenemos que regularlo, porque el ser humano tiene que vivir bajo O sea, reglas. tú no ves una contradicción y de hecho, no sé si te estoy catalogando, o sea, no ves una paradoja entre el abogado, se puede decir ambientalista o el abogado de derecho ambiental que defiende o que tiene a sus clientes a compañías petroleras, mineras. ¿No es una paradoja? Y tal vez tú, ¿en qué campos cómo está distribuido, digamos, tu cartera de clientes de derecho ambiental? ¿En qué sectores se mueven tus clientes? A ver, creo que no es una contradicción. ¿Por qué razón? Porque bajo este principio que te digo, tiene que Ujú. existir normas para el cumplimiento. Tú tienes que asesorar a tus clientes y además de ellos se van beneficiando de ese trabajo que tú realizas porque le vas blindando. O sea, yo estoy seguro que si empresas enormes que han contaminado a nivel mundial, como la Texaco, el famoso Ujú. caso Texaco Ecuador, que terminó una sentencia ecuatoriana de 18.000 millones de dólares que está con muchas dificultades para ser ejecutada, tú hubiese tenido en su momento una asesoría de un buen abogado en derecho ambiental, seguramente no hubieras llegado a esos niveles. O sea, Tal para vez prevenir la se hubiera contaminación a prevenir la y a contaminación cumplir la y, normativa. y, y luego a realizar, en caso de que algo pase, planes de reparación integral adecuados que te permitan decir el medio ambiente quedó en las condiciones en que lo recibí. Pero en ese momento no había asesoría. Y Ujú. entonces eso termina en unos juicios ambientales enormes, en una degradación, en afectaciones de las comunidades, afectación al tema ambiental. Entonces yo sí considero que un abogado experto en derecho ambiental le hace mucho bien a la sociedad y a las empresas. ¿Por qué? Porque previenes que la empresa contamine, evidentemente va a haber un impacto, pero tienes que Ujú. lograr que se cumpla toda la normativa y que además, en caso de que haya un evento, porque puede producirse un evento, los programas de reparación integral sean lo suficientemente estrictos para que después te evites un juicio de daño ambiental que te lleve a unas condenas enormes. Ejemplo, tú no puedes permitir, si en un derrame de un Ujú. carburífero, por ejemplo, no puedes permitir que el petróleo se quede ahí tanto tiempo en suelo. Tienes que Claro, inmediatamente activar un plan emergente que te ok. permita recoger el suelo y lograr limpiar ese suelo. ¿Por Ujú. qué razón? Porque ese suelo puede permear a las aguas subterráneas y el agua subterránea puede irse a afectar a las comunidades y a las Ujú. poblaciones. Entonces tú no puedes permitir eso. Entonces yo no creo que es incompatible. Si se quieres, tal vez hagamos un parangón. Es una suerte de caballo de Troya.
estando dentro, Claro. lograr en beneficio de todos que los temas ambientales se vayan cumpliendo adecuadamente. Claro, no, partiendo de lo que hemos dicho, se ve que es justo, ¿no? No me quiero ir del tema que estamos hablando y quiero hacerte una pregunta. Yo no sé si tal vez soy muy idealista o lo que sea. Por ejemplo, y no sé qué posición tienes vos, pero a mí la sentencia del caso Estrellita me gustó mucho. Esta sentencia donde la jueza, creo que es Teresa Núquez, más allá de los temas procesales, y que de hecho cuando le pregunté al Ramiro Ávila, porque también vino al podcast, él dijo el tema de que sí, o sea, sabíamos que la acción no era un habeas corpus, tal vez sería otra medida que tenía que entrar, porque entró por habeas corpus. Pero él decía, bueno, teníamos el caso acá, teníamos que darle solución. Entonces digo, más allá de los temas procesales, en el fondo, ¿qué opinión te merece esa sentencia donde la Corte empieza a hacer este reconocimiento a los animales como seres sintientes y abandona el tradicional criterio de los semovientes? Más vos que eres un civilista que después se evoluciona o comparte con el derecho ambiental. ¿Cómo ves esa sentencia? A mí me parece muy interesante la sentencia y muy acorde a los tiempos. Definitivamente los animales, en mi opinión, son seres sintientes. Cuando dictamos la ordenanza de fauna urbana en Quito, también se estableció el concepto de seres sintientes, más allá de lo que diga el Código Civil. Pero mi opinión es que esto debió haber tenido una construcción propia. ¿Por qué? Porque los derechos de la naturaleza nacen siendo ecocéntricos en base a un tema fundamental que es la conservación ecosistémica. Los derechos de la naturaleza tienen que estar preocupados por ese macro que significa que los ecosistemas sigan funcionando en los grandes ciclos vitales. Ok. Y claro, y luego la restauración como medida compensatoria, pero... O sea, estás ahí contraponiendo un poco la posición de lo que dice la sentencia, porque la sentencia es como que dicen, ok, si defendemos la naturaleza es un conjunto, es absurdo que no defendamos cada componente de la naturaleza. En cambio, tú dices, no es tan así. Lo que pasa es que yo creo que los derechos de los animales es una rama distinta que tiene que construirse con sus propias instituciones. Es tan importante esto que no puedes irle trabajando con las mismas instituciones de los derechos de la naturaleza. Tienes que trabajarla, como lo está haciendo Argentina, en mi gusto, por ejemplo, a través de instituciones propias, a través de una construcción propia que genere instituciones, normas y principios que genere que estos seres sintientes tengan su propia normativa de protección en un momento determinado. En cambio, los derechos de la naturaleza tienen que seguir su propia línea con sus propias instituciones, normas y principios. Es decir, yo no estoy opuesto a que pase, es más, estoy muy de acuerdo y creo que así debe pasar, pero creo que el derecho a los animales merece tener la suficiente entidad para que tenga una construcción propia. Y en el caso específico esta de la sentencia de la Corte Constitucional, siempre a mí me queda, más allá del tema procesal, la única duda que me queda, porque me parece que fue bueno que se haya abierto el debate por ese lado, porque si no, no hubiéramos llegado. Vía Asamblea Nacional creo que no hubiéramos llegado. Entonces me parece importante que la Corte Constitucional haya generado estas normas que después te obligan a llegar hacia allá. Entonces eso me parece que es un camino que acorta el otorgamiento de derechos. Sin embargo, lo único que me queda a mí como duda todavía es que la Constitución dice que la naturaleza será sujeto de aquellos derechos previstos constitucionalmente. Al ponerte la palabra aquellos te limita. ¿A cuáles? Conservación integral ecosistémica y restauración. Y claro, para poder generar derechos, según esta norma constitucional, debería haber una norma constitucional que lo haga. Sin embargo, la Corte Constitucional dice vamos a manejar la progresión de derechos. Y yendo en progresión de derechos vamos a ir a otorgar especie por especie, lo cual es una interpretación interesante que permitió salir y lograr este debate, pero que básicamente tú podrías decir ahí, en cambio, la provisión de derechos es para los derechos humanos y los derechos de la naturaleza no son derechos humanos, son derechos de la naturaleza. Sí. Entonces ahí tienes la limitación de carácter constitucional, que es ya otra discusión. O sea, queremos muchas cosas, pero lamentablemente el marco ahorita nos limita. Pero es interesante porque yo supongo, ¿no?, que en algún momento histórico, bueno, como nos cuentan la historia de Matilde Hidalgo, antes de que las mujeres tengan derecho al voto, tuvo que haber algo en los hechos que después del derecho solo reconocía, es decir, esta mujer que dijo yo voy a ir a votar. Estamos sentando las bases de lo que en un futuro puede ser esa regulación, ¿no? Claro, pero me parece interesantísimo el tema, pero por eso lo abordé ese tema. O sea, la Corte Constitucional
logró el atajo, Ajá, pese a que está empezando a dar los pasos. pese a que tiene esta limitación que es de carácter constitucional de esa Es fuerza. que si esperamos de la Asamblea Nacional, Puedes esperar sentado, doctor. creo que primero vendría la declaratoria del Día del Quimbolito antes que estos temas, ¿no? Exactamente. Uno de los temas, por ejemplo, en Derecho de la Naturaleza que a mí me ha permitido trabajar muchísimo y que de hecho el postdoctorado yo lo debo a ese tema, es la crítica que un poco que yo he realizado respecto a cómo se le está viendo antropocéntricamente a los derechos de la naturaleza. Totalmente. Los derechos de la naturaleza nacen para respetar la naturaleza, para la naturaleza asignarle la remediación y la restauración y la conservación integral ecosistémica, pero ahora todo está yéndose a tener unos derechos de la naturaleza que nacen según los principios de Stone, el ecocentrismo andino, siendo ecocentrista, pero que en un momento determinado ahora todo tiene que estar atado al ser humano, como que si la naturaleza no tuviera valor en sí misma. Yo lo tengo tan interiorizado, solo una pequeña anécdota. Un día mi mamá me decía, es que ¿por qué le dejas que el perro se suba a la cama? Y yo le digo, ¿pero qué tiene malo? Dice, le estás tratando como humano. O sea, y yo le digo, ¿pero quién ha dicho que la cama solo es para humanos? O sea, yo no creo que porque el perro se suba a la cama lo estoy tratando como humano, porque para mí no solo los humanos se pueden subir a la cama. Entonces es un tema como que todos vemos el trato preferente para el ser humano, que medio ahí como que lo Claro, trato de... y yo creo que lo único que el Ecuador ha aportado así en materia dura en ciencia jurídica al mundo, creo yo que son los derechos de la naturaleza previstos constitucionalmente. Y son previstos, fíjate que son previstos ecocéntricamente, porque te dicen, en el 72 te dicen, la naturaleza será sujeto, la naturaleza tiene derecho a la restauración. Y luego te dice, esta restauración será independiente de las indemnizaciones y compensaciones de los individuos colectivos. Te hace un parteaguas entre el ser humano y la naturaleza. Entonces tenemos una posición súper ecocéntrica, en la cual básicamente lo que buscas es restauración de la naturaleza, O sea, que y conservación integral ecosistémica según el 71. Pero fíjate que como otros países tienen que introducir los derechos de la naturaleza y lo están haciendo emulando la situación ecuatoriana, ellos no lo han hecho vía constitución. Bolivia lo hizo vía ley, sino vía jurisprudencia. Y entonces imagínate lo que para un juez constitucional como el colombiano significa dictar una sentencia constitucional sin tener el paraguas constitucional. Entonces él tiene que encontrarse un mecanismo para que la sentencia no suele tan lejana de la Constitución. Lejana de la Constitución. Entonces, ¿qué han hecho los otros países? Han dicho, ok, vamos a proteger la naturaleza, damos el paso adelante, le damos derecho a la naturaleza, pero con ocasión de que hay ciertas comunidades de aquí a las que hay que protegerles, es decir, la naturaleza va en función de la protección de esas comunidades. En Ecuador tú no necesitas de eso. En Ecuador tú puedes decir, ok, a las comunidades les protejo vía derechos de esas comunidades, derechos de pueblos indígenas en su caso, o cualquier tipo de derecho humano, pero a la naturaleza, como yo sí tengo norma constitucional, no como Colombia y otros países que no tienen norma constitucional, yo le doy derechos a la naturaleza por sí misma. Con lo cual estamos abandonando la posición ecocéntrica ecuatoriana y yéndonos hacia una posición antropocéntrica. El tema del Ecuador es que yo también estoy de acuerdo en lo que vos dices del reconocimiento constitucional, pero parece que se queda en el papel. O sea, para muestra un botón tenemos el tema de la consulta popular, que estemos de acuerdo o estemos en contra, ya ganó. Y ahora encontremos que no, que... O sea, yo ahí es cuando digo realmente los temas de los derechos de la naturaleza están muy empapelados, pero se transportan poco a la realidad. O sea, para mí el tema de la consulta es, o sea, sí, puede estar a favor o en contra ahorita, pero ya ganó. O sea, ya es una voluntad que está. Entonces, pero fíjate que a lo que vamos, por ejemplo, las sentencias van empujando mucho hacia la protección humana. Ejemplo, la sentencia verde-azul para Quito. Esa sentencia tenía por objetivo ir a la naturaleza, la protección del río Machangara y los otros ríos de Quito. Y entonces, ¿cuál es el objetivo? Restaurar el río Machangara. Sí. ¿Pero en qué terminó convertido? Terminó convertido en una ordenanza azul-verde que protege las laderas para que las comunidades estén ahí. O sea, todo en visión de que no protejo el río, sino que protejo que la gente no se le caiga a la casa. Y la casa de la Manuelita Sáenz, que tiene muchísimo valor histórico y que hay un derecho ahí, la protección cultural y derecho, incluso el derecho a vivir ambiental, porque el derecho ambiental también tiene un parte cultural.
pero no puede formar parte de los derechos de la naturaleza. La naturaleza consistía en ¿qué? En la restauración del río Machangri y sus afluentes. Al río hay que restaurar. Al río. Independiente, ¿qué pasa si no hay seres humanos alrededor? No importa, Claro. el río es el que tiene que restaurarse. Ok. Estos debates, estos diálogos que tenemos vienen justamente producto de tu especialización. O sea, el especialista, así como el médico especialista puede ver problemas que el generalista no ve, pasa lo mismo en el derecho, ¿no? Y este conocimiento, digamos, o esta posibilidad de comentar estas sentencias más allá de solo la corteza, como uno lo haría, es lo que te lleva a la especialización. Entonces, volviendo un poco sobre lo que conversábamos, decías que te ibas a ir a España o te fuiste a España, pero porque te dijiste no hay mucha competencia acá. Pero ¿no pensaste también que el tema de que no haya mucha competencia era como que también no hay mucho mercado y que realmente, si no sé, voy a lanzar un número al azar, digamos, en el 2003, digamos, si por cada 10 divorcios, no, por cada 100 divorcios, tal vez había un caso ambiental? Sí, absolutamente. No existían casos ambientales. Y los casos ambientales más bien eran atados a temas que manejaban las fundaciones. Era más bien tratar de lograr política ambiental porque ni siquiera había normativa. Ya. Entonces yo regreso de España y efectivamente se produce lo que tú me acabas de decir. No había trabajo. No había trabajo. Porque no había abogados expertos en derecho ambiental corporativo, sobre todo, que era el énfasis que yo tuve en España, que me permitía, y volviendo al tema, qué cartera de clientes es la que yo más manejo. Clientes mineros no manejo materia hidrocarburífera. Okay. Es la que manejo, derecho ambiental hidrocarburífera e Okay. industrial. Entonces, esa materia, derecho ambiental corporativo, Ajá. llegas y no tienes dónde ejercerla porque las empresas no tenían conciencia ambiental. Claro. Las empresas básicamente lo que estaban buscando es generar dinero. Entonces, ¿para qué te gastas en un abogado que viene y me hace invertir en temas ambientales que me van a quitar mi ganancia? Claro, que aparte de pagar tus honorarios, tienen que decir, es que ponga esta regulación y esto, y si no la necesito, pues ¿para qué? Mejor sigo exprimiendo un poco. Entonces, efectivamente, lo que tú dices es cierto, y aquí puede venir un tema en onda con lo que tú dices de lo que no te enseñas de las aulas universitarias. Hay que tener un poco de paciencia, sobre todo en las materias nuevas, a que terminen de asentarse. ¿Qué pasó? Pasó 1, 2, 3 años, yo volví a dar clases de derecho. ¿En qué año regresaste acá al Ecuador? Yo volví en el 2000, en realidad me fui en el 2002 y volví en el 2003. Ah, ya. Entonces vuelvo a finales del 2003 y regreso a la Universidad Católica, donde evidentemente no había una materia que se llamaba Derecho Ambiental. Entonces, ¿qué vuelvo a dar clases de la materia que daba siempre? Negocios jurídicos, que es básicamente contratos, sí. y el derecho procesal, que era lo que yo usualmente daba en la Católica. Okay. Entonces, vuelvo a dar esa materia y vuelvo a litigar. Vuelvo a litigar, pero empieza a pasar el tiempo y el tema ambiental empieza a construirse. Y empiezan a generarse normas. El Reglamento Ambiental de Operaciones de Hidrocarburíferas antiguo empieza a cambiar y empieza a modernizarse, empieza a ser más estricto por imposición también de los tratados internacionales y por la fuerza que tiene el tema ambiental a nivel mundial. Y de pronto empieza a generarse una beta de trabajo en la cual a ese momento... ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuál fue tu primer cliente o caso ambiental? Yo empecé a tener casos ambientales chicos en los que había personas que estaban complicadas con una empresa que contaminaba. Entonces iniciamos al principio fuiste el abogado, digamos, no corporativo ambiental, sino más bien el que se ve en las películas del que quiere defender a la comunidad porque le están contaminando y eso. Sí, o sea, básicamente era porque alguna familiar mía me pidió porque una fábrica enfrente estaba lanzando vertido y estaba saliendo. Entonces, yo le estaba ayudando a mi familia a que... O sea, sería el equivalente a la pensión de alimentos en el derecho ambiental. Exactamente. Luego era abogado de un poblador, de un ciudadano que vivía en el barrio La Paz, que empezó a quejarse por el tema del ruido. Y entonces yo me acordé del caso López Ostra de invasión a la intimidad de domicilio, en la inviolabilidad de domicilio en Europa. Y planteé una acción a nombre de estas personas que vivían en el barrio. ¿Una acción que de amparo? No, presentamos una acción de responsabilidad en contra del Estado por omisión en su tarea de regulación de niveles de ruido. Porque no había normativa. No había normativa. O sea, si hubiera habido normativa, iba a MSI y le hacía sancionar, pero no había normativa. Entonces, o sea, es interesante que es un caso de responsabilidad estatal por omisión legislativa. Claro. Pero de temas que todavía ni los pensabas en ese momento. Cuando de pronto, llega la Constitución del 2008, que hay que reconocer que es una constitución de vanguardia en el tema ambiental y pone una serie de normas que cambian la dinámica en el Ecuador, que cambian la dinámica completamente. Un artículo, el que te acabo de mencionar, el 72 el 72 de la Constitución, que te dice que la naturaleza tiene derecho a la restauración. Antes, tú solo hacías
planes de remediación ambiental, es decir, solo te preocupabas de limpiar aire, agua y suelo y dejabas de lado la restauración a la O sea, biodiversidad. solo limpio, pero ya lo que se dañó, se dañó. La biodiversidad quedaba ahí sin restauración Ok. y la reparación integral no estaba tan específica como está ahora en el Código Orgánico del Ambiente. Ujú. Y entonces la Constitución del 2008 empieza a acelerar un proceso que ya venía con fuerza de implementación. Ya habíamos salido de las políticas ambientales y habíamos empezado con la normativa y estaba la ley de gestión ambiental, una ley muy chiquita, muy corta, la ley de prevención y control de contaminación 78, también con muy poca utilidad, pero ya había algo de normativa. Y la del 2008 arranca con el proceso. Y entonces, uno de los primeros casos fuertes que tuvo fue la rotura del oleoducto de crudos pesados en el año 2009, con un derrame de 12,000 barriles de crudo, en lo cual te toca enfrentar por primera vez con la Constitución que protege los derechos de la naturaleza, un derrame de esa entidad. Wow. Entonces, claro, se vienen las discusiones, ¿no? O sea, porque, como te digo, todavía había el convencimiento de que el tema ambiental es un gasto y no una inversión. Y yo siempre he dicho, es una inversión claro, que te blinda a la empresa de eventuales procesos de daño ambiental en el futuro que puedan complicar. Es algo que va para crecimiento, o sea, ya no vamos a dar marcha atrás en el tema ambiental, o sea, eso ya es algo que sigue para adelante. O sea, le apuntaste bien ahí. Sí, entonces, en ese momento no lo sabías. No sabía. Fíjate que hicimos un plan, ya no, claro, la pregunta era, ¿hay que hacer el plan de remediación conforme al artículo 16 del Reglamento Ambiental de Operaciones de Hidrocarburos? No, porque eso ya está muy chiquito en relación a lo que dice la Constitución. Ahora hay que ya otra cosa más. Entonces le propuso al Ministerio del Ambiente un camino para hacer un programa de restauración ambiental y social, sin normativa. Entonces el Ministerio del Ambiente generó un acto administrativo para generar el procedimiento para ese caso, que después sirvió como base para las metodologías, el Acuerdo Interministerial 001 para las políticas de reparación integral y para el camino que abrió el tema de la declaratoria de daño ambiental en sede administrativa y la generación de programas de reparación integral. Entonces se fue construyendo en función de esto. Uno de los artífices de este proceso legislativo ambiental. Sí, también cuando dijiste no había nada, ¿no? Tuviste la oportunidad de participar ahí. También tuve la oportunidad y la suerte de haber sido invitado por la Asamblea Nacional para trabajar sobre este tema. Entonces, parte del Código Orgánico del Ambiente se construyó en base a estas experiencias que ya habían manejado. Te voy a hacer una pregunta, aprovechando una consulta gratis de aquí. ¿Cómo es este tema de que las infracciones ambientales están declaradas como imprescriptibles? ¿Es realmente así o no? Porque, una vez me llegó una providencia del Ministerio del Ambiente donde declaraban la caducidad del sancionador, pero decían, pero ten en cuenta que todavía no prescribe porque estas prescriben en 5 años. Entonces ahí me nació la duda, ¿prescriben o no prescriben? La Constitución te dice que el daño ambiental es imprescriptible. ¿Ya? Entonces, si es que hay daño ambiental, evidentemente es imprescriptible. Pero si la infracción administrativa ambiental consiste en que no presentaste el oficio declarando el informe de monitoreo de ruido, eso evidentemente solo es una infracción ambiental que tiene que seguir las reglas de prescripción normales, porque ahí no hay daño ambiental, pues es simplemente una omisión administrativa. Esto es una joya dentro del podcast, hay que hacerle reel a esta parte. Todo el mundo estaba confundido. Yo, de hecho, no entendía. Contigo, cuestiones del especialista. ¿Cierto? Oye, entonces, ¿ves tu camino que se va un poco acomodando? O sea, dirías que en realidad, como que, ¿has escuchado este discurso del Steve Jobs en esa universidad de Stanford donde él dice, hay que unir los puntos hacia atrás? O sea, tal vez en ese momento tú dijiste, chuta de gana, vine estudiando esto, que no hay trabajo. Y después dijiste, ay, qué buena decisión que tomé. Exactamente. Acá en este punto, ¿qué consejo le darías al joven abogado que está ya graduándose y que sale pensando de que en realidad no tiene las herramientas? ¿Le aconsejarías ir a buscar una especialización, una maestría de inmediato? ¿O qué pasos tendría que dar? ¿Y cómo elegir esa especialización? A ver, y yo creo que tú tienes, cuando vas a tomar una especialización, tienes un poco que saber para lo que sirves. O sea, si tienes habilidad con las matemáticas, tienes que tributario. El derecho tributario. Si tienes empatía y con los problemas de las personas, puedes hacer derecho de familia. O sea, sí tienes que encontrar la empatía. Tienes que encontrar también nichos de mercado que estén llenos o no llenos.
Y ahí te digo, por ejemplo, hay un montón de temas ahora en nuevas tecnologías y ese tipo de cosas que desde la experiencia que yo tengo en este momento pueden no tener el mercado que uno quisiera, Ajá. pero que eventualmente en el futuro van a ir ampliando esos mercados, como lo que me pasó a mí con el tema del derecho ambiental corporativo, que a este momento yo creo que todavía no hay el suficiente número de abogados en derecho ambiental corporativo como para que se satisfaga la demanda. Y va a venir mucho más, ¿no? Porque este momento el derecho ambiental, si tú te fijas, está enfocado en las grandes áreas, los grandes litigios. Sí, Aquí se discute claro. los grandes problemas ambientales, que la contaminación del río, Ujú. pero el problema chiquito, el de la vecina que tiene el problema con la fábrica que le emite el vertido al alcantarillado, Van a el problema de empezar a... zonificación, eso todavía no tiene. Entonces no hay un verdadero acceso a la justicia ambiental que va a permitir que el derecho ambiental se genere en un trabajo del día a día más allá de los O casos sea, va a emblemáticos. dejar de ser elitista el derecho Va a dejar de ambiental. decirle, porque es elitista, porque tú Claro. dices, solo casos emblemáticos Ujú. se litigan acá y Sí, sobre todo solo acciones de protección. sí. No litigas la letra fina de el daño ambiental en sede administrativa o el daño ambiental en sede judicial. Es muy poco lo que existe en relación a eso. Entonces, el consejo que das es primero ver como que sus habilidades, pero para ver las habilidades sería primero importante, o sea, no te metas de una a la maestría, sino métete a trabajar un poco para ver A qué te ver, gusta o... yo Porque siempre, hay gente que coge y de una se va a la maestría. yo siempre he pensado que hay que trabajar. Y verás que soy profesor universitario Ujú. en 5 años, fui decano de facultad, pero yo creo que a lo mucho la universidad te entrega el 30% de las herramientas que necesitas. Y ya No te estás entrega más. exagerando, ¿no? Porque la vida práctica La es... vida práctica es la que te va enseñando. Entonces, en la medida en que puedes métete a trabajar llevando papeles, ayudando a escribir libros, ayudando a escribir artículos, viendo cómo apoyas en algún proyecto pro bono, consultorios jurídicos gratuitos. Solo ahí te vas a dar cuenta cómo te va en la cancha. Ujú, Porque es importantísimo saber también cómo a uno le va yendo en la cancha, la ujú. práctica, Para que eres bueno para que también, eres porque bueno. te puede gustar algo, pero si no eres bueno, no eres bueno. Claro, absolutamente. A mí, por ejemplo, el derecho tributario es una de las cosas más complejas que para mí me hablas en chino. Me hubiera encantado, pero no lo logro. O sea, yo no sé cómo de todo lo que ganas a la final termina entregándote el contador solo el 50%. Hay dos escenarios ahí, porque vos puedes decir, tienes que ver en qué eres bueno para a especializarte, pero también a veces ya estás en un camino Y y tienes en que la seguir. marcha te das cuenta que sí has sido bueno para eso también. Es lo que me pasó a mí. O sea, ya te digo, a mí la vida me colocó en el derecho ambiental y creo que los puntos se fueron uniendo. Tenía ex socios de Quevedo Ponce que estaban trabajando en el ámbito, me conocían. Entonces fui a tanto camino. Y esos mismos puntos, ese mismo camino me permitió llegar a mí a los arbitrajes internacionales. Los arbitrajes internacionales hubiera sido impensable si es que no hubieran sido en materia ambiental. Qué interesante. Vamos a hablar de eso en la siguiente parte de este podcast, pero quiero cerrar con esta pregunta que me parece interesante para no dejar este tema suelto. ¿Qué tan importante es para ti? Porque, a ver, estamos tal vez acostumbrados a decir especialización es igual a tener un título de posgrado en esa rama. Pero ¿tú piensas que la especialización solo viene por los títulos de posgrado? O sea, ¿qué tanto digamos, si tú tuvieras solo tu título de derecho económico, que dijiste, derecho económico de posgrado, y no el de derecho ambiental, pero después sobre la marcha vas aprendiendo derecho ambiental, ¿tú crees que es necesario hacer una maestría en ese campo Verás. o no? Yo creo que las dos cosas son importantes porque las maestrías te dan los principios, Ujú. pero la práctica te va dando la especialización. Me imagino que será como el La, cirujano que está todos sí, los días con bisturí sí. haciéndole. Y te voy a contar un Ujú. tema. Yo aprendí derecho ambiental fundamentalmente con un ingeniero ambiental. Imagínate lo que te estoy Claro. diciendo. Él no tenía los principios ni nada, pero cuando tuvimos la oportunidad de manejar este derrame y unos sucesivos derrames posteriores, y luego yo con él trabajé en muchísimos otros temas a nivel nacional e internacional, eh, con, eh, con él aprendí muchísimo, porque claro, nos sentábamos y decíamos, a ver, ¿qué tenemos que hacer esto? Entonces él me decía, a ver, aquí están excedencias de niveles de cadmio. Ujú. Yo le decía, a ver, aquí tenemos la tabla de límites permisibles, aquí dice Ajá. cadmio 8 y nosotros estamos con 12. Y me decía, a ver, René, siéntese aquí, me decía, a ver, le voy a explicar una cosa que al abogado tal vez no le resulta Ajá. tan lógico. Me dijo, cuando hay un evento petrolero, un derrame petrolero, el petróleo baja, no sube. Y usted tome la muestra acá arriba y en la Claro. parte de arriba da 12 y 14. Eso quiere decir que el cadmio se encuentra en estado natural en esta zona. Y entonces, claro, te das cuenta que la Claro. norma no estaba reflejando la realidad y te quedas impresionado el tema. Por ejemplo, me enseñó el tema del cálculo de percentil 20. Porque tú dices, claro, en un derrame voy y tomo la muestra aquí. No, No. cuando tú tomas una muestra tienes que tomar 100 muestras, Claro. eliminas el 10% más contaminado, el 10% menos contaminado, sacas del promedio y sacas el límite permisible. Ah, Que son cálculos claro. de los ingenieros ambientales. Uno de los temas, por ejemplo, tú
estabas topando el tema de la consulta popular. La consulta popular ya está ahí, tiene que cumplirse, pero le dicen, en un año usted tiene que cerrar todo. No hay Y claro, tú hablas con los ingenieros ambientales y yo tenía muy claro esto, por ejemplo, ¿qué haces con un oleoducto? Para sacar un oleoducto tienes que volverle a abrir la cicatriz al parque o lo cierras con nitrógeno. Tienes esas dos opciones, pero para cerrar con nitrógeno tienes que hacer estudios técnicos que garanticen que no va a haber afectación ambiental y eso seguramente durará 1 año y medio, 2 años. O sea, todo en materia ambiental lleva tiempo. Claro. Y entonces, claro, la Corte... Una cosa es el papel. La Corte Constitucional cogió y dijo, en 1 año me cierran, a ver, ratito. O sea, sí preguntó a un ingeniero ambiental, sí preguntó a alguien que sepa de temas ambientales, porque a la final, Andrés, yo tengo un PhD en medio ambiente, no es en derecho ambiental, es en medio ambiente. Pero a mí me cuesta, yo no me animo a dar estos criterios, sino que dejo que un ingeniero ambiental estos criterios, porque ellos son los que saben cómo se maneja el ambiente. Lo que a mí me decía siempre Miguel Alemán, que es con quien te comento que yo aprendí muchísimo del tema técnico ambiental. Él decía, ¿qué tan limpio es limpio y qué tan bueno algo esté limpio? Porque cuando tú haces restauración, por ejemplo, la idea que un abogado tiene es, cuando yo restauro un río, tengo que volver todo a cero y todo tiene que quedar limpiecito. No, tiene que volver al estado que estaba antes, porque los peces ya tenían unos determinados químicos con los cuales vivían. Si tú le limpias demasiado el río, los peces se mueren y afectas a la biodiversidad. Entonces tienes que tener clarísimo el tema técnico si quieres hacer derecho ambiental. Qué interesante, ¿no? Es en todos. En realidad, supongo que eso verá el abogado minero, también estará con un ingeniero en minas. Es lo chévere del derecho, ¿no? Cuando empiezas a aprender esas mesas, ¿cómo se llaman? Multidisciplinarias y estos temas que te permiten aprender. Por eso una de las recomendaciones siempre es especialízate, ¿no? Especialízate en algo, tal vez no una sola cosa, 2 o 3, pero el abogado generalista, que al menos el que yo conocí, se acabó. Ya no puedes decir se hacen asuntos civiles, penales, tránsito. Se sacan copias. ¿A qué horas hace tanta cosa? A mí me dices, defiende un proceso penal y no podría hacerlo. Salvo que algún colega penalista me ha pedido en algún delito ambiental que le apoye para el tema de cuadrar la tipología. Pero claro, no es que estoy... No estás en el proceso penal en sí, estás ayudando. Exactamente. Sí, justamente yo también creo eso, el abogado generalista se acabó y ahora vamos a hablar de la parte más chévere, creo yo, que es la que la gente quiere, es cómo va el tema de esos clientes en la segunda parte de este podcast. El cliente se va dando cuenta, ¿verdad? Porque tú formas una relación de empatía en el largo plazo con los clientes. Entonces los clientes empiezan, oye, tengo este lío, y tú le dices, no, pero ¿por qué no solucionas por aquí? ¿Entonces tú le invitas a almorzar al cliente o hay que esperar solo que el cliente esté invitando? No, depende de... O sea, ¿cómo se maneja? Ahora puedes calcular tus plazos de manera automática con el respaldo de Legalité. Ingresa a www.terminosyplazos.com y rellena los datos del formulario. Los feriados nacionales ya están cargados. Si necesitas añadir feriados locales, debes hacer clic en agregar feriados. Dale a calcular y mira tu resultado donde se indican los días no descontados y los que faltan para el vencimiento. Puedes agendarlo automáticamente en tu calendario para que no se te pase la fecha. Y si te fue útil esta información, compártela en tus redes sociales para que más colegas lo sepan.